Muy buenos días, hermanos. La bendición de Dios, su gracia, su amor, su misericordia reposen en ustedes y allá en sus casas que nos están acompañando en esta mañana, mañana de bendición, mañana de gloria, mañana de regocijo, porque el pueblo de Dios se reúne para exaltar y glorificar el nombre del Señor. En esta mañana vamos a realizar un tema que quiero que toque tu corazón en esta mañana. Se llama enojado no podrás resolver el problema. Muchas veces nos enojamos por cualquier cosa y desbaratamos el mundo entero. Pero Dios nos habla en esta mañana, según la Biblia, lo que es el enojo, por qué no te tienes que enojar y por qué el enojo se convierte en pecado. Y las consecuencias que trae el enojo en la vida de un creyente, de un hijo de Dios. En Efesios 4, 26 y 27 es la palabra central. La Biblia menciona el enojo en múltiples ocasiones, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Donde usted lo busque, Dios le está dando una enseñanza acerca del enojo. Además, la Biblia dice que el enojo en sí no es pecado. El pecado son las acciones que manejamos nosotros cuando estamos enojados. ¿Uno ha visto cuánta gente enojada mata a otra? ¿Cuánta gente enojada golpea a sus hijos, a sus padres? ¿Por qué? Porque no tienen autoridad para manejar el enojo. Y la Biblia nos está enseñando, y muchas veces no creemos en lo que dice la Biblia. Yo estaba desarrollando este tema, no me imaginaba tantos versículos bíblicos que desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento Dios nos da para nosotros ir superando el enojo, manejando el enojo, aprendiendo a comportarnos cuando estemos enojados. Entonces, ¿cuál es usted como hijo de Dios tiene que tener una respuesta acerca del enojo? Y la respuesta es enojarme, pero no pecar. ¿Jesús se enojó? Sí. Jesús fue y volteó la mesa de los cambistas porque habían cogido su casa de oración como casa de mercado. Pero Jesús no pecó. Jesús no le faltó el respeto. Jesús no los humilló, no los insultó. Simplemente dio la orden que su casa era solamente casa de oración, no casa de mercado. Usted se puede enojar, pero usted no puede caer en el pecado de tratar a la gente horrible. Cuando ya usted la trata horrible, ya usted pecó. Por eso uno calladito nos vemos más bonitos. Cuando usted esté enojado, quédese callado, porque enojado desbaratamos un mundo entero. Y después cuando volvemos en sí, ¿ya para qué si ya lo hicimos? Ya no puede devolver la acción que usted cometió. Por eso la Biblia nos habla bastante sobre el enojo. Significa que aunque usted vea una respuesta natural de la situación que está viviendo, no me llevo yo a actuar en una forma destructiva para dañar a las personas que están a mi alrededor. El enojo destruye familias, el enojo destruye cristianos, destruye iglesias, destruye empresas, el enojo. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a manejar el enojo. Bien que te acabo de decir, la Biblia no prohíbe que te enojes, porque el enojo no es en sí pecado, pero la Biblia te dice, maneja el enojo, aprende a manejarlo. Si Jesús nos da la enseñanza de cómo manejar el enojo, usted y yo tenemos que aprender de Jesús. No decimos que somos seguidores de Cristo, que seguimos las pisadas que Jesús dejó aquí en la tierra, pues entonces nos tenemos que comportar como Él y manejar nuestra vida espiritual de esa manera. El enojo, dice aquí la Escritura, que es una emoción humana. Todo el mundo se enoja. Todo el mundo. Pero no todos lo hacemos de la misma manera. Y dice que el enojo en la Biblia es un objeto de estudio, de reflexión. Porque Dios nos habla cuando nos enojamos y nos dice, mira, la palabra que está escrita aquí dice esto, esto y esto. ¿Por qué no lo hiciste de esta manera? ¿Por qué lo hiciste a tu manera? Conforme a tu razón y no conforme a la guianza de mi Espíritu Santo de Dios. Usted y yo si decimos que somos cristianos, nos manejamos a través de la enseñanza que Dios nos da en la palabra. Entonces, cuando usted está enojado, hermano, usted se va a dar cuenta que hay cosas que usted debe cambiar. Te estoy hablando que la Biblia desde el tiempo remoto, desde tiempo atrás, la Biblia siempre está hablando sobre el enojo. ¿Se acuerdan cuando Naamán? Ay, este profeta que se imagina.
Si yo soy la segunda persona del rey de Asiria, ¿yo cómo? Tengo que caminar hasta donde él para que él me haga el milagro. Se dice la Biblia que estaba furioso porque no salieron con alfombra roja para que él llegara hasta donde el profeta. O que el profeta llegara hasta donde él, que eso fue lo que más le disgustó. Hermano, cosas como esas nos habla la Biblia, que son enojos y se peca contra Dios. Cuando nos ponemos furiosos, cuando condenamos, cuando señalamos, ya estamos en el pecado del enojo y tenemos que cambiar eso. Dice que la Biblia lo aborda este tema con tanta profundidad que si usted quiere cambiar ese carácter tan enojado, como decíamos en la canción ahorita, el cristiano no puede estar enojado. El cristiano tiene que estar siempre con gozo, con alegría, porque el Espíritu Santo mora en usted y en nosotros y en mí. ¿Saben una cosa? Que el gozo es una virtud del Espíritu Santo. Una de las maneras de mostrar que el Espíritu Santo está en nosotros es tener un buen carácter. Es manejar nuestro carácter. Es levantarnos con gozo y alegría todos los días, no importa la situación que yo esté pasando. Hay hermana que va a estar contenta si nada más tengo un huevo para desayunar. Dale gloria a Dios que tienes un huevo para desayunar. Y gózate, deleítate en el sabor de tu huevo. Que así te vas a ver mucho más rico que cuando tienes la abundancia de huevos. Hermano, parece mentira, pero es la verdad. Cosas sencillas que debemos manejar en nuestros hogares y no los manejamos. Nos comportamos como cualquier persona que no conoce a Dios, porque por todo nos enojamos, por todo. Hay personas que tú no le puedes casi ni acercarte a hablar, porque todo te rechina inmediatamente. Y ahí vemos cómo está la sanidad en el corazón. Cuando hay enojo tras enojo, el corazón no está sano. Hay que buscar al cirujano perfecto, que se llama Cristo, para eso. El término enojo proviene de inodaire, en latín, inodaire, que significa que estar lleno de ira. Miren lo que es el enojo. Estar lleno de ira. Viene del latín inodaire. En la Biblia el enojo se menciona de diferentes contextos, de diferentes formas, para que usted lo pueda entender. Muchas son las formas que usa Dios para enseñarnos a nosotros cómo manejar el enojo en nuestras vidas. A lo largo de los textos sagrados encontramos referencias del enojo de Dios cuando Dios se enojó con la tierra. Acuérdense cuando Sodoma y Gomorra, cómo se enojó, cómo se enojó con Jonás cuando no quería ir a predicar el evangelio a los ninivitas para que se salvaran. Y usted va a encontrar muchísimas cosas donde Dios habla del enojo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. ¿Sabes qué? Hasta el enojo de los seres humanos. La diferencia al enojo de Dios y al humano es que nosotros nos enojamos por todo. Por todo nos enojamos. Si miramos para la derecha, si miramos para la izquierda, para donde sea, usted se enoja. Pero yo quiero que a partir de esta enseñanza nosotros no nos volvamos a enojar, sino por cosas que ya ni modo de evitar, pero por las pequeñeces no lo hagamos. ¿Cuántas familias están destruidas por pequeñeces? Tú vas a ver el meollo del problema y no hay nada de trasfondo como relación de pareja, sino por pequeñas cosas que están alrededor. Y Dios nos está llamando a cuidar a nuestra familia, a enseñarles a nuestros hijos a caminar conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabes? El enojo acarrea sentimientos negativos. Y esos sentimientos negativos dañan nuestra relación personal con el Señor. Vamos al primer punto y dice: airaos, pero no pequéis. Vámonos a Efesios 4, versículo 26, la parte A. Airaos, pero no pequéis. El enojo o rabia, que lo vimos ahorita, en sus versiones más intensas, es ira y furia. Por eso cuando dicen, ay, es que lo que pasa es que él la mató o lo mató porque tiene una ira e intenso dolor. Hermano, mira hasta qué colmo llegó el enojo. Que no pudieron manejar el enojo. Porque no todo lo podemos manejar con la agresividad, sino que podemos manejarlo con la paz que produce Cristo en nuestro corazón. Esa es la diferencia nuestra con los que no conocen a Cristo. No podemos llevar todo al caos, al atropello, al maltrato, ¿sabe? Se refiere también este enojo a un sentimiento irritable.
Hay personas que usted me da una palabrita y se irritan inmediatamente. Son capaces de decirte muchas cosas porque el sentimiento de ellos es de irritación, de violencia. Se molestan por todo. No les gusta que tú les digas absolutamente nada. ¿Y por qué? ¿Por qué surge esto? ¿Surge de qué? De una situación interna o puede ser una situación externa. Hay situaciones internas que yo tengo dentro de mi alma y cuando pasa algo, saco fuera. Pero hay externas que son aquellas injusticias, aquel que te metió el pie, aquel que habló mal de ti, y esas son las que tenemos que manejar con mayor sabiduría que nos da Dios todos los días a nuestra vida. Entonces, hermano, hay enojos que son cosas específicas, como hay errores, hay enojos que son cosas imprecisas, pero que llegaron en el momento y nos hizo enojar esa circunstancia. Pero en todo momento te voy a hacer énfasis que tú como cristiano no debes estar enojado nunca. Tú como cristiano debes caminar de la mano del Señor. Y si todavía tu carácter no ha sido totalmente restaurado, dale la oportunidad a Cristo que pueda restaurar tu carácter como debe ser. Porque como te dije ahorita, enojarse es natural de cualquier ser humano que se puede enojar y enojarse de la mejor manera. No permita que su enojo se convierta en pecado, porque ahí sí está el problema con Dios, en el campo espiritual. Mucho problema con el Señor. Por eso exhorto hoy a todos los creyentes, a todos los hermanos de Cristo, a no albergar el rencor en nuestro corazón, porque el enojo causa rencor en nuestro corazón. No podemos albergar el rencor, porque el rencor nos hace daño. No se imagina cuánto en el campo espiritual y en el campo natural. Usted cada vez que hablar va a botar ese enojo que tiene dentro y va a querer maltratar. Está enojado con una persona y la paga con todo el mundo. ¿O no es así? Cuando nos enojamos y no sabemos manejar el enojo, nos llevamos por delante a toda la familia. Nos llevamos por delante a los hermanos que estén al lado, nos llevamos por delante en el trabajo a los compañeros de trabajo. Y después que reacciona, uy, yo hice esto, ¿y por qué lo hice? ¿Ya para qué si ya lo hizo? Que eso nos sirva de enseñanza para no caer en el mismo error todos los días, ¿sabe? Si usted no maneja adecuadamente el enojo, usted va a caer en el pecado, va a caer en el maltrato, va a caer en la humillación, va a caer aún hasta asesinar a una persona. Pastora, ¿por qué tan fuerte? Porque es la verdad. ¿Cuánta gente no ha matado por rabia? Por rabia, solamente por rabia. Yo los invito en esta mañana a que tomen esta palabra y la escriban en la tabla de su corazón, porque cuando usted esté en un momento, porque no estamos exentos ninguno de no enojarnos, pero sí podemos controlar nuestro enojo, de no llegar a lo peor de cada situación de nuestra vida. Ahora, el resultado del enojo en nosotros son cómo reaccionamos al problema que estamos enfrentando. ¿De qué manera lo estamos manejando? ¿Qué es lo que queremos lograr en medio de las circunstancias del problema en que nosotros nos estamos encontrando en el día de hoy? Porque cuando usted no lo maneja como debe ser, usted está deshonrando a Dios. Porque Dios es amor, dice la Biblia. La esencia de Dios es el amor. Aparte de eso, va a dañar todas las relaciones que tú tengas al lado tuyo. Porque cuando usted no se arrepiente, cuando usted no pide perdón por el enojo, usted va haciendo heridas profundas en el alma de las personas a las cuales usted, enojado, le lanzó todo ese camión de basura que usted tenía en su corazón. Por eso, aún cuando usted está enojado, prefiere dar la vuelta y quedarse callado para no dañar a nadie, porque la Biblia nos está diciendo. La Biblia también te dice que la ira no está prohibida en la palabra de Dios, porque dice airéis y no pequéis. No está prohibida. Lo que sí está mal es que yo peque con lo que estoy haciendo, con mis acciones, con mis palabras. Y eso es grave delante del Señor, porque la Biblia me está enseñando a mí que mi enojo o mi ira tiene que ser controlada. ¿Cuándo yo puedo controlar mi enojo y mi ira?
cuando camino de la mano de Dios, no es de otra manera. En tu propia fuerza no lo vas a lograr nunca. Pero de la mano de Dios, caminando con Dios, yo sí voy a lograr aprender a manejar mis enojos, aprender a manejar mi ira adecuadamente, de acuerdo a las circunstancias que yo tenga en este momento. Puede ser que usted se enoje por una circunstancia injusta, porque nadie está exento de eso. Que hagan injusticias contra uno, que hablen feo de uno, porque ¿qué se puede hacer? Si hablaron feo de Jesús, si dañaron tanto a Jesús, ahora nosotros, ¿qué nos puede esperar? Pero nosotros no podemos hacer lo que ellos hacen. Nosotros tenemos que hacer la diferencia. En vez de enojarnos y pelear por cualquier cosa. Hay gente que usted ni siquiera ha terminado de hablarle, hermano. Ya quieren sacar la mano para darle. No puede estar en un hijo de Dios. No es admisible en un verdadero cristiano. Porque, mira, Jesús tuvo una ira con los fariseos, con la dureza del corazón de los fariseos. Y la Biblia no dice nunca que los maltrató y le levantó la mano. No. Jesús daba respuestas contundentes, pero suaves. Ya. Jesús nos enseña eso a nosotros en este tiempo. Esta emoción, hermano, que tenemos nosotros, no debemos convertirla en un pecado. Mira lo que dice Proverbios 19, versículo 11, nueva versión internacional. El buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Su gloria, ¿sabes cuál es? Pasar por alto la ofensa. No importa que te digan hasta lo que quieran. Cuando nosotros somos indiferentes a todas las ofensas que nos dicen, la gloria va a estar en nosotros, dice la Biblia. Por eso es mejor estar callado, hermano. Usted sabe lo que es un corazón iracundo, ya al máximo de la ira. Ese daña, hace todo lo que usted menos se imagina. Pero en los hijos de Dios no puede pasar eso, porque la paz de Cristo está en nuestro corazón. El carácter de Cristo es manso y humilde, manso y sencillo. El de nosotros tiene que ser de la misma manera. Pero hay diferencias de ira o de enojo, como usted lo quiera llamar. Enojo objetivo y enojo subjetivo. El objetivo es la reacción que tenemos ante una injusticia que nos hicieron y vamos a aprender a manejarlo como debe ser. Pero el subjetivo ya viene por celos, contienda, hermano, y este sí es pecado, resentimiento, venganza, en todo lo que sea contrario a lo de Dios ya es pecado. Vamos a comprobarlo aquí en la Biblia, en Colosenses, capítulo 3, versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Mire todo lo que tenemos que dejar. ¿Para qué? Para no parecernos al común. Nosotros no podemos parecernos a todo el mundo, tenemos que parecer a Cristo. Y eso, ustedes escuchan la palabra que Cristo respondió, todas esas pocas cosas que dice el versículo bíblico. Eso no dice que Jesús contestó. Dice malicia, insulto, lenguaje ofensivo de su boca. Eso no dice la Biblia que Jesús lo dijo. Se quedó calladito. Dice que enmudeció y fue hasta el matadero sin decir absolutamente nada. Entonces tenemos que caminar como Cristo caminó aquí en la tierra. Y yo le digo, aprenda a controlar su enojo. Hay que aprender a controlar el enojo y no dejarse llevar por él, porque el problema es dejarnos llevar por el enojo. Ella me dijo, yo le contesto. Ella me dijo, yo le contesto. Y así vamos subiendo el volumen y la capacidad de ira hasta convertirnos en unos iracundos que hacemos daño a las personas que están a nuestro alrededor. El enojo, si no se resuelve adecuadamente, puede convertirse en algo pecaminoso, destructivo, algo que daña y produce profundo dolor, tanto en su corazón como en su propia familia. Y lo peor es que cuando tenemos hijos pequeños, ellos aprenden, porque el carácter es aprendido, para que usted sepa. Y hay mamás que dicen, ay no, pero es que ella tiene el carácter de su abuelito. No, señor. El carácter no se hereda, el carácter se aprende. Y eso fue lo que él vio, o ella vio, en su papá y en su mamá, que son los que la manejan todos los días. Entonces, hermano, yo tengo que controlar
mi enojo para que no se convierta en amargura, en resentimiento, en rencor o en calumnia. Mire usted cuántos pecados acarrea el enojo que no se maneja adecuadamente en nuestras vidas. ¿Sabe? Yo le digo esta mañana, resuelva sus diferencias, hermanos, y resuélvalas pronto. No espera que Cristo venga para resolver las diferencias que están en su corazón. Porque la rápida solución al enojo, que usted puede hacerla así si quiere, es el acto de perdón y de compasión. Yo inmediatamente que me enoje con la persona que de pronto me está haciendo un daño, inmediatamente yo tengo compasión de ella porque sé que no sabe manejar el enojo y la perdono por lo que está haciendo y yo me libero de eso, ¿sabe? Porque si no, le doy inmediatamente la entrada a la maldad en mi alma y en mi espíritu. Si ya usted se lavó, se limpió con la sangre del cordero, ¿por qué le va a abrir la puerta a la maldad? Porque la boca es una puerta. Y cuando usted la abre, usted está dando la oportunidad al diablo que entre a su boca para que haga lo que quiera con usted. Hermana, ¿dónde está eso? Se lo voy a mostrar con Biblia más adelante. Todo en la vida es una puerta. Los ojos son una puerta, los oídos son una puerta, la boca es una puerta que abrimos cuando no la debemos abrir. Solamente la debemos abrir cuando estamos delante de la presencia de Dios o cuando tenemos tiempos de comunión con el Señor. El enojo también te afecta con la iglesia, con tu familia, con tu trabajo, te afecta en todas partes. Mira lo que dice Mateo 5, versículos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces me está enseñando la Biblia que yo no me puedo presentar y poner una ofrenda y si estoy enojado con mi hermano. Tu hermano puede ser tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia, tu vecino, tus hermanos en Cristo. Porque en Cristo todos somos hermanos. Tu hermano puede ser cualquier persona con la cual tú estés enojado. Usted primero reconcíliese con su hermano delante del Señor y entonces ponga su ofrenda en el altar del Señor. Mira, Jesús, ese fue el sermón de una parte del sermón del monte. Y Jesús lo está diciendo aquí, cuando tú te enojas, dice aquí la Escritura, injustificadamente hacia tu hermano, dice aquí que eso te lleva a juicio. Tú no lo ves, pero en el campo espiritual te lleva a juicio. Cuando se vuelve grave el enojo que tú tienes contra tu hermano y su potencial es destructivo, entonces te lleva a un juicio mayor que tienes que responder delante del Señor. Miren lo tremendo que es estar enojado con nuestros hermanos y con todo el que quiera usted estar enojado. Qué bueno que llegamos a un punto final y empecemos a amar a nuestros hermanos. Segundo, enojado no podrás resolver tu problema. Por eso dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. Efesios 4, 26, la parte B. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto es un llamado a la reconciliación. Cuando dice no se ponga el sol sobre tu enojo, Dios te está ordenando a que te reconcilie antes de que termine el día. Si usted lo ve en las parejas, espalda con espalda, porque es que yo no le quiero hablar más a él porque me dijo, o a ella porque me dijo. No se puede si eres un cristiano, eso va contra la palabra del Señor. Y aunque no seas cristiano, tampoco se puede hacer. Porque dice la orden de Dios es no se ponga el sol sobre tu enojo. Quiere decir que si el sol se va y oscurece y sigues enojado, ya estás en el pecado. Y el pecado destruye primero tu vida y después la de toda tu familia. Ahora, usted tiene que buscar a través de la gracia que Cristo nos regaló gratuitamente y a través del perdón que Cristo nos regaló gratuitamente, llegar hasta la persona y decirle, ¿sabes qué? Te fallé, me equivoqué, no hice las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y vamos y buscamos el consejo a través de Cristo para que Él nos guíe, maneje nuestra forma de ser, maneje nuestro carácter, maneje nuestro enojo para no caer en el error. Porque con esto que estamos haciendo le damos lugar al tercer punto, al diablo.
Hermana, ¿cómo? Ahora vamos a ver cómo, hermano. Porque esto es una cadena que no se puede romper. Son anillos que van unidos y no podemos romper, sino al contrario, buscar la manera de que esos anillos jamás se zafen de tu vida emocional, espiritual, familiar. Entonces no permitas que el enojo dure todo el día. Mira lo que dice Salmo 37, versículo 8, nueva versión internacional. Refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Entonces, si usted no hace lo que dice la palabra, usted nunca va a descansar en paz. Nunca va a tener paz en su corazón. Porque mira lo que está diciendo este versículo, que es clave, hermano. No puedo montarme de esa manera. No puedo seguir enojada con nadie. Yo le doy gracias a Dios porque muchas cosas he recibido en mi vida y ya ni me acuerdo muchas veces de nada de eso. Ni me acuerdo. Porque cuando usted deja eso para el olvido, esas cosas no van a tocar nuevamente tu corazón. Cuando usted olvida, quiere decir que ya usted ya no tiene dolor en su corazón, ya no hay angustia en su corazón, ya usted ha aprendido a descansar en las manos del Señor, bajo la guianza del Espíritu Santo del Señor. Ahora también Dios te anima, ¿sabes a qué? A que ese enojo persista todo el día. Vámonos aquí a Santiago 1:19, mira lo que dice la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Entonces, hermano, mira aquí ese testimonio que nos da Dios a través de la Escritura. Que el hombre sea pronto para oír, porque hay personas que tú le estás hablando y no has terminado de decirle la razón que le tiene cuando ya está bla, 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 y no quiere contradecir lo que tú estás diciendo. Dice que seamos prontos para oír, pero dice hay algo, tardo para hablar, hermano, espere que le hablen. Cuando terminaron de hablar, entonces usted es cuando va a empezar a hablar. No le corte la palabra a la persona que le está hablando. Y tercero, tarde para la ira, porque es que no ha terminado y hay una explosión. Pero Dios dice que hay que ser tardos para poder hablar y tardos para nosotros enojarnos o tomar ira en el proceso que estamos viviendo. Porque la ira del hombre no hace la justicia de Dios. Que lo estamos leyendo ahora, ¿verdad? La ira del hombre no hace la justicia de Dios en ningún momento. Por eso usted tiene que hablar con justicia. ¿Cuándo? Cuando no está enojado. Porque enojados somos injustos. Nos portamos mal con la gente. No hacemos lo que Dios quiere que hagamos en determinados momentos de nuestra vida. Y dice aquí en el 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Escucha a otros, elimina la ira y no te vuelvas arrogante. Lo acabamos de leer en el versículo. La arrogancia no te deja, hermano, escuchar a otros, sino que tu ira va por encima. Yo la voy a callar con lo que le voy a decir. Espérate que yo hable con ella, para que veas que la callo, la pongo en su sitio. No. El que nos da el proceso de la justicia para enseñar a otro que está haciendo mal, se llama Dios. No es con fuerza ni poder, sino con mi Santo Espíritu, dice la palabra. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no incurrimos en este error. Porque esa ira nos aparta del Señor, nos aparta de las bendiciones que ya Dios ha declarado para tu vida y para mi vida. Por eso debo aprender la importancia de escuchar. Cuando yo escucho, yo puedo hablar. Porque si no escucho, no sé ni de qué es lo que me están hablando, ni qué es lo que me están peleando. Porque no escucho. Pero cuando yo tengo el hábito, porque lo he aprendido de escuchar, entonces voy a dejar a las personas que hablen y digan todo lo que quieran decir, para después yo levantarme y poder contestar a la persona. Todos necesitamos escuchar a las personas, pero también necesitamos escuchar a Dios. Hoy usted está escuchando la voz de Dios a través de la palabra. Porque estos temas no son casualidad. Estos temas Dios los pone porque sabe que muchos de nosotros andamos enojados. Tenemos ira por muchas cosas y no las hemos aprendido a manejar. Pero a partir de hoy vamos a manejarlos conforme a la palabra que Dios nos ha dado. ¿Sabe? Muchas veces
usamos unas técnicas para influenciar a los demás, pero que nadie nos influencia a nosotros. Y lo que queremos hacerlo con los demás. Pero yo le digo algo, hermano. Usted no lo use como influencia, sino como una manera, una forma de permitir que la palabra de Dios, la persona con la cual usted está en el proceso del enojo, pueda escucharle y ese enojo se desaparezca de esa persona. Nosotros somos los instrumentos que Dios va a usar para enseñar a otros a mejorar su carácter, a mejorar las relaciones de esas personas. ¿A través de qué? De que ella aprenda que el enojo no produce ninguna bendición en nuestra vida, sino por el contrario, el enojo nos aparta de la presencia del Señor cuando lo llevamos hasta la condición de pecado. Por eso necesitamos nosotros aprender la importancia de escuchar. Cuando escuchamos, escuchamos bien. Y como escuchamos bien, vamos a hablar bien, sin ningún problema, sin ningún obstáculo en la conversación, hermano. Entonces, cuando te dicen cosas que no te agradan, yo te voy a decir algo. Las palabras de desacuerdo, las palabras de crítica o las palabras de rechazo, es fácil responderlo con ira. Usted la manda para otro lado a la persona que está hablando, pero cuando usted no tiene ira, es porque usted está aprendiendo a manejarla y está aprendiendo a manejarla conforme a la palabra del Señor, que es la que va a traerle a usted la paz en su corazón. Es cuando usted va a poder ver la gloria de Dios sobre su vida cuando aprendió a manejar un proceso de enojo con una persona iracunda. No le demos lugar al diablo ahí, con la persona iracunda. Yo como siempre digo, si ya la conoces, ¿para qué te molestas? Si ya la conoces, ¿para qué lloras? Cuando ves a esa persona que te dice, y mejor dicho, te lava y trapea toda la casa contigo, tú cuando terminó de hacerlo, usted le habla con amor, usted le habla con la palabra de Dios. Pero pastora, ¿cómo me va a decir eso? Si mira, no me importa. Tú eres más que Jesús, o yo soy más que Jesús. No. ¿Cuánto nos dice la Biblia que le dijeron a Jesús? Lo escupieron, le dieron bofetadas, le dieron latigazos, lo tumbaron, le pusieron una corona de espinas y no se quejó jamás. Muriendo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tanto amor había en el corazón de Jesús, que si decimos que Cristo está en nosotros, ese mismo amor debe estar en el corazón de nosotros. Una persona que responde de esa manera con tanta ira, con tanto dolor, necesita de ti una palabra de amor y una palabra de consuelo. Parece contrario, pues es lo que me enseña la palabra del Señor. Aprendamos a manejar el enojo, hermano. No caigamos en la mentira del diablo para hacernos caer delante de la presencia de Dios, para ofender a Dios en cada momento de nuestras vidas. Mira lo que dice Santiago 1:21. Aquí nos está hablando Dios de una manera bien importante para que usted y yo aprendamos a dar testimonios como siervos de Dios donde quiera que vayamos. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra implantada, hermano, que está en mi corazón, hace que yo deseche toda esa grosería, vulgaridades, todo lo que me estén diciendo y no lo reciba en mi vida. ¿Sabes? Porque mi palabra ya está aquí implantada. Yo estoy cimentada en la roca que es Cristo Jesús, y dice que él construyó en la roca, vinieron los vientos y las tempestades y nada los movió. Esos son vientos y tempestades que pueden llegar a nuestra vida y nada nos va a mover porque estamos firmes en la roca con Cristo Jesús. Entonces, hermano, cuando una persona está airada, habla precipitadamente. Usted no hay forma de callarla, bla, 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 y hable. Y uno está esperando que calle. Y cuando ya quedó vacía, entonces cuando se va a callar. Entonces cuando usted le va a enseñar lo que ya está cimentado, lo que está plantado en su corazón para ayudarla a salir de ese error. Porque si yo me pongo a dime que yo te diré con esa persona, voy a empeorar la situación. Entonces va a venir un caos mayor que yo pude evitar o que tú pudiste evitar en el proceso del enojo de esa persona. Entonces yo tengo que aprender a responder con amor.
Yo tengo que aprender a tener la paciencia para poderla soportar en el momento. Y tengo que cultivar el fruto del Espíritu Santo, que es la templanza que debe estar en mi vida, que no me va a permitir a mí desmayar en el proceso que estamos viviendo. Entonces, la presencia continua del enojo en la vida de cada uno de nosotros trae consecuencias en nuestra vida, tanto a nivel físico como a nivel espiritual. ¿Por qué a nivel físico? Porque te puede ir a las manos y hacer cosas horrendas delante del Señor. ¿Y por qué a nivel espiritual? Porque me hace cometer pecado y me aparta de la presencia del Señor. No solamente en esa área también, sino en la emocional. Mira cuántas emociones se despiertan cuando una persona tiene enojo. Cuántas, y todas son negativas. Cuando ya hemos llegado a la posición que le acabo de decir, y aparte también social, porque la gente que la ve a usted, mejor dicho, que dirá, mira esa cristiana, y eso que es cristiana, mira cómo pelea, cómo discute, cómo hace las cosas que nos dice la palabra de Dios, hermano. Entonces yo cuando me expreso con una persona, tengo que hacerlo de forma constructiva. Aprendo yo y hago que la persona también aprenda de mí. De esa manera es que yo lo tengo que manejar. ¿Sabes? Cuando yo no lo manejo, me daño a mí misma, pero también daño a los demás. El enojo, hermanos, puede ser un catalizador para reflexionar personalmente. Después de que usted está enojado, usted dice, voy a buscarle el punto por el cual yo me enojé. ¿Por qué yo permití que el enojo tocara mi vida? ¿Por qué yo no me quedé callada? ¿O por qué yo no di la espalda y me fui? Para que el enojo no hiciera daño en mi vida. Analice la situación objetivamente, porque nosotros no somos objetivos cuando tenemos un problema. No es que ella fue, es que él fue, es que si ella no me hubiera dicho, es que si él no me hubiera dicho. Seamos objetivos. Hay veces que nosotros no tenemos la culpa, pero hay veces que nosotros sí, por palabras, por gestos, por acciones, hacemos que una persona llegue al enojo y no sea irreverente con nosotros. Por eso hay que tener sabiduría e inteligencia para manejarlo. Pero no te estoy hablando de la sabiduría e inteligencia del mundo, sino de la sabiduría e inteligencia espiritual. Porque si conocemos Biblia, eso está aquí plasmado en la palabra del Señor. Entonces Dios también nos está enseñando a nosotros un proceso de reconciliación. Ya leímos el versículo ahorita. Está llamándonos a que nos unamos, a que seamos firmes, después de habernos equivocado, después de haber lanzado cosas en contra de otros hermanos, llegar a un proceso de reconciliación, ¿sabe? No dejar el relieve del enojo que dure toda la vida, sino por el contrario, tengo que abordar el proceso de enojo que yo mantuve con la persona, pero lo tengo que manejar adecuadamente conforme a la palabra del Señor. ¿Para qué? Para no dañar mi relación personal con Dios. Usted sí sabía que usted daña su relación personal con Dios cuando está con el enojo. La misma Biblia, lo hemos leído aquí varias veces, lo dice claramente. Por eso la Biblia dice que mi prioridad es la reconciliación. Yo no puedo estar enojado con nadie. Que no se ponga el sol sobre mi enojo, dice la Biblia. Así que si usted está peleado con su esposo, con su esposa, con sus hijos, vaya corriendo y reconcíliese. Porque Dios no quiere que pasen un día más enojado con nadie, sino todo lo contrario. Buscar la unidad, tanto familiar como laboral, como social, como emocional, pero también espiritualmente. Hay que buscar esa relación con el Señor. Si yo no abordo mi proceso, nunca voy a salir del proceso. Tercero, enojado no podrás ver tu problema resuelto. Por eso dice, ni deis lugar al diablo, Efesios 4:27. Ni deis lugar al diablo. Entonces tenemos que resolver las disputas que tenemos rápidamente para no darle lugar al diablo. Usted sabe que si usted se acuesta enojado, usted ya le dio lugar al diablo. Y por eso al día siguiente el problema es más grande. Y al otro día hay más grande, y va creciendo la bola de nieve. Porque entonces hay más resentimiento, más orgullo, más soberbia, más amargura. Hay tantas cosas negativas, pecados que no se ven, pero que maltratan cuando abren la boca.
y te dañas a ti personalmente cuando lo haces. Por eso, permitir el enojo de todo el día es cuando yo le digo, ¿sabe qué? Pasa, Satanás, reina en mi vida, en mi casa y en mi familia. Y yo no creo que estamos llamados para eso después de Cristo, que nos lavó y nos limpió con tu sangre preciosa, que nosotros por determinadas circunstancias, que a veces ni tienen un trasfondo, pero que todo se vuelve pleito y contienda. Hay casas que todo es pleito, contienda y división. Todo es pelea, todo es grito, todo es malas palabras. ¿Sabes? Ahí no reina el Espíritu de Dios. Y si está pasando en tu casa, no reina el Espíritu de Dios. Él dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, que vino ¿qué? A tener pleito, contienda, división, vino a matar, a robar, vino a todo. Y si esto está en mi casa, el Espíritu de Dios ni por ahí se asoma. Así que el pleito y la discordia no puede estar en mi casa. Porque entonces no es una casa donde reina el Espíritu de Dios. Y si no, búsquelo en la Biblia a ver si yo le estoy enseñando algo que no está en la Biblia. Y lo dice claro, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Hay que tener mucho cuidado con las cosas como manejamos nuestro hogar. Respetar al esposo como cabeza de hogar. Y tener muchas contiendas eso. Porque la mujer de ahora, con el respeto de todas las mujeres, porque yo soy mujer, quiere pasar por encima del esposo. Nosotros tenemos que respetar a nuestros esposos, porque son la cabeza que Dios puso en la casa. Ah, sí, los esposos son buenos porque los esposos son los que tienen que dar la platica. ¿Y nosotros para qué somos la ayuda idónea entonces? Si vamos a estar peleando, ay, lo mejor para nosotros y lo peor para el varón. No, Dios es un Dios de justicia. ¿Y qué acarrea eso en los hogares? Pleitos, contiendas y divisiones. Si yo quiero que mi hogar sea un hogar cristocéntrico, yo me tengo que manejar conforme a la palabra del Señor. ¿Ya? Proverbios 14:29, nueva versión internacional. El que es paciente muestra gran discernimiento, y el que es agresivo muestra insensatez. Entonces el que es agresivo es un insensato, hermano. ¿Cómo me voy a yo a enojar con un insensato? Yo lo dejo hasta que se calme para poder enseñarle lo que yo he aprendido en la palabra de cómo manejar el enojo que le está haciendo daño a él y a su familia. El que es insensato, hermano, está bien alejado del Señor. Yo siempre digo, hermano, el que sabe que lo que yo estoy diciendo es verdad en su vida, ni modo, se lo digo para que aprenda. Usted puede ir 50,000 veces a la iglesia, pero si su carácter y su manera de tratar a su esposo, a sus hijos en su casa, no es conforme a la voluntad de Dios, ¿de qué te sirve ir a la iglesia? ¿De qué cristianismo me estás hablando? ¿De qué palabra de Dios me estás hablando si tu comportamiento es contrario a lo que dice la palabra de Dios? Ser cristiano no es fácil, hermano. Ser cristiano es vivir bajo la palabra del Señor. Caminar bajo el sustento de la palabra del Señor. Que mi plataforma espiritual sea Cristo en todos los momentos de mi vida. Para manejarme como dice la palabra del Señor. Dice Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Se da cuenta que no lo digo yo? Si eso está en tu casa, el Espíritu Santo de Dios no está en tu casa. Quítese, es una orden de Dios. No dice, mira nena, si tú quieres, quita la amargura, quita el resentimiento de tu casa. No, verbo imperativo, quítese. La gritería, las malas palabras, los insultos, la amargura, el resentimiento, no puede estar en el hogar de un hijo de Dios. No puede estar. Y si ha estado hasta el día de hoy, vamos a limpiar nuestros hogares, vamos a limpiar nuestras casas con la palabra del Señor. Porque eso es darle oportunidad al enemigo, al diablo, para que entre a tu casa y haga todo lo que quiera hacer en tu casa. ¿Sabes? Yo le estoy ofreciendo la entrada a Satanás a tal punto, hermano, de apoyo en nuestra vida, que hasta mis pensamientos son negativos. Que hasta las palabras, las acciones que yo hago son pecaminosas. ¿Por qué? Porque le di la oportunidad que entrara en mi casa, que reinara en mi casa y quisiera lo que quisiera hacer en mi casa. Pero yo quiero, hermano, que usted haga un punto final. Y a partir de hoy, el que reine en su casa se llama Cristo Jesús.
el dueño de nuestra vida, de nuestra familia, de todo, porque Él vino a traer engaño, el enemigo. Y dice aquí engaño, división, amargura, resentimiento, mentira. Eso fue lo que vino a traer a los hogares. ¿Cómo eran nuestros hogares antes, hermano? ¿No? Nosotros tenemos que reconocer que sí habían pleitos en nuestra familia, que sí lo habían. Pero gracias a Dios, cuando vino Cristo, las cosas han ido cambiando, han sido restauradas. Y la relación con Dios está caminando, no perfecta, porque ninguno va a caminar perfecto, pero sí todos los días vamos avanzando en el crecimiento ante Dios. Y dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿A quién me tengo que someter? ¿A quién tengo que resistir? Al diablo. ¿Cómo lo resisto? Cortándole la entrada, cerrando todas las puertas de mi casa, de mis ojos, mis oídos y mi boca, para que Él no tenga oportunidad de entrar a mi corazón, a mi alma, para dañar lo mío, y cuando yo hable, dañe y me lleve por delante a los demás. Tengo que cerrar todas las puertas con la palabra del Señor, hermanos. Nuestras palabras y acciones, dice aquí la Escritura, nos aseguran que no se conviertan en un terreno fértil para el enemigo, sino por contrario, un terreno fértil para que la presencia de Dios siempre esté en mi casa, en mi hogar, en mi familia. Concluyo, hermano. El enojo y el autocontrol no pueden estar separados, porque mi autocontrol me va a ayudar a manejar el enojo. ¿Sí? Yo misma lo voy a manejar, yo misma lo voy a dirigir conforme a la palabra. Eso me da la capacidad, hermanos, de controlar el enojo que yo mantengo, que mantenía, gracias a Dios, con la habilidad esencial que me da la Biblia para aprenderlo. Así que mi hermano, mi hermana, Proverbios 16:32, cierro con eso. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces, mejor es dejar de airarme y no sentirme fuerte como aquel que lleva y hace todo lo que quiere hacer, sino mejor siendo tranquilo y sencillo delante de la presencia de Dios. Espero que este mensaje, hermano, haya tocado el corazón de todos nosotros para aprender a ser mejores delante de la presencia del Señor, porque a Él es al que tenemos que agradar en todos los momentos de nuestra vida. Amén. Amén. Gracias, hermano, por habernos acompañado en este día, en el nombre de Jesús.